A miércoles de reseña del libro Claroscuro. Yo soy Carolina y como siempre estoy muy feliz de estar con ustedes este día para reseñar un libro más, un autor más, una historia especial más. Realmente este trabajo, o bueno, esta no es un trabajo, es realmente pues un hobby, esta afición nos encanta, especialmente a mí, y porque realmente me hace esforzarme en buscar y conocer diferentes autores e historias nuevas para poderles dar a ustedes pues también variedad. Es el caso actualmente que vamos a hablar de pues no podremos llamarle novela corta, es más bien como un relato, como un cuento corto, por supuesto, quizá como alguno de los que mucho más largo de los que estaríamos publicando quizá en Cuento Independiente de los jueves. Es en realidad una novela muy muy cortita de Herman Melville. A él lo recordarán como el autor de Moby Dick, y pues tiene tiene muchos otros escritos en su haber, y sin embargo este es uno de sus más aclamados porque le confieren a este cuento una genialidad extraordinaria. El cuento se llama Bartleby el escribiente, o el amanuense, o el copiante, o el escriba, se puede traducir, o en este caso tiene muchos sinónimos la palabra, y nos cuenta la historia de este joven Bartleby. La historia nos la cuenta un abogado que nunca nos dice su nombre y que es el narrador de toda la historia. Él tiene un despacho de abogados en Nueva York, en la calle de Wall Street, y él se encarga pues de atender asuntos más bien personales, empresariales, un tanto pues pacíficos y pasivos, y sin embargo de cierta seriedad. Y pues esta novela fue escrita en 1852. Entonces, para que se den una idea por ahí de esos tiempos, pues lo que ocupaban en lugar de copiadora pues eran escribientes, que lo que hacían es que de un original legal, quizá me imagino como un despacho de notaría donde se genera una escritura de propiedad o algunos otros documentos legales notariados, se generaba un original, y entonces los copiantes o los escribientes lo que hacían es que a partir del original a mano copiaban exactamente igual, y entonces es como generaban 1, 2, 3 copias de este documento, que a veces era necesario pues para los clientes, para los expedientes, para los juzgados, etcétera. Así que este hombre que tenía este despacho en Nueva York tenía algunos empleados ya. Él nos cuenta sobre cada uno de ellos al empezar la historia. Nos cuenta que tenía un empleado apodado Turkey, que en realidad significa pavo. Tenía otro empleado apodado Nippers, que en realidad son tenazas, y otro Ginger Nut, que significa nuez de jengibre. Bueno, pues sobre cada uno de estos nos empieza a dar algunos detalles interesantes. Por ejemplo, Turkey, siendo un inglés muy dedicado a su oficio, muy trabajador, pero como con algún defecto de personalidad, en los que casualmente de mañana él se comporta bastante educado, bastante decente, bastante, pues quizá, ¿cómo decirlo?, muy refinado. Por las tardes se transforma en lo contrario, se vuelve desesperado y se vuelve grosero, quizá áspero en sus formas de tratar. Y por otro lado, su otro empleado, Nippers, es el opuesto exactamente, es decir, en las mañanas es más bien gruñón, es más bien mal hablado, quejumbroso, y por las tardes se apacigua y se vuelve alguien mucho más concentrado, mucho más apacible y mucho más educado. Estas dos personalidades son también escribientes y forman parte del despacho de este abogado que nos cuenta esta historia. Ginger Nut es
mensajero que se dedica a hacer de todo, a limpiar, a asistir en lo que se le requiera. Y bueno, estas 4 personas en este momento integran este despacho de abogados, y en algún momento pues el trabajo se complica, y entonces este abogado decide que es tiempo de contratar a otro escribiente. Entonces es cuando entra nuestro protagonista de esta historia, llamado Bartleby, y al principio pues todo parece marchar perfectamente bien. Parece ser un empleado modelo, es decir, nunca sale a comer, nunca se va al baño, nunca se para de su asiento, nunca habla con nadie, no es platicador, se dedica a hacer lo que tiene que hacer y a terminarlo rápido. Es además súper puntual, el primero en llegar y el último en irse, y pues al parecer este abogado está encantado con su contratación, y todo marcha perfecto hasta que llega el momento en donde es necesario pedirle a Bartleby que haga las comparaciones de sus copias. Es decir, se usaba que una vez que se terminaban las copias se verificaran, y entonces a partir del original, una persona en el original y otra persona en las copias iban verificando que todo estaba perfectamente bien copiado. Así que este abogado llama a Bartleby para que puedan hacer el cotejo de las copias, y él simplemente, sin mayor explicación, le contesta una frase bastante famosa quizá ya para nuestros tiempos, pero que bastante controversial, y simplemente le dice: preferiría no hacerlo. Ese primer encuentro pues se deja pasar de una forma inocente, y simplemente este narrador lo que piensa es que, bueno, pues lo dijo con tal contundencia y con tal tranquilidad que pues alguna razón de peso debe haber, y bueno, pues ahorita urge hacer otras cosas, y entonces no le da mucha importancia, ya lo atenderá luego. Sin embargo, se empiezan a presentar situaciones de todo tipo en las que la respuesta favorita de Bartleby es: preferiría no hacerlo, oye, ve por copias, preferiría no hacerlo, oye, ven a cotejar, preferiría no hacerlo, oye, ve y haz esto y aquello, preferiría no hacerlo. Total, que esto se va volviendo el colmo cada vez más. Bartleby simplemente prefiere no hacer nada hasta que llega el momento en que casi rehúsa hacer su trabajo, rehúsa hacer una serie de cosas que se van complicando de una manera en que ustedes no lo pueden creer. De pronto la lectura se vuelve como un poco angustiante y desesperante, porque nosotros como lectores quizá podríamos estar diciendo ya para estas alturas: yo ya lo habría corrido, yo ya le habría dicho de cosas, yo ya habría hecho tal o cual cosa. Y sin embargo también nos encontramos con que este otro personaje principal, que es el narrador, es una persona que extiende bastante misericordia y bastante comprensión a la gente a su alrededor, y nos confronta con esto mismo, que hay personas, en este caso él, sensible a la necesidad y a la desdicha o simplemente a la incapacidad de otras personas, no tomándolo como una forma personal, sino siendo empática con ellos. Y esto es como empieza a tratar con Bartleby, cosa que también se vuelve un poco desesperante, ya que va en contra quizá con la manera de pensar de la mayoría de las personas en cualquier parte del mundo. La historia en sí, pues quizá ustedes pueden irla a lo mejor adivinando conforme va avanzando. En realidad no les quiero contar el desenlace, simplemente sí les quiero advertir que es una historia bastante curiosa, donde van a experimentar todo tipo de sensaciones raras, y que llega al punto del final donde uno siempre es inevitable preguntarse qué quiso decir el autor cuando dijo al escribir esta historia, o sea, es decir, qué es lo que pretendía. Y hay muchas opiniones, por supuesto, que ustedes pueden buscar y leer por ahí. La mía es que simplemente este autor
así como muchos otros autores de antes, de los 1800, de los 1900, eran muy conscientes de las emociones y de la naturaleza humana en sí. Y a mí me parece que este autor lo que quiso fue mostrarnos esto de una forma tan exagerada para confrontarnos con una realidad de nuestra sociedad actual. Y fíjense que estoy diciendo de nuestra sociedad actual cuando ya pasaron muchísimos años de que se escribió esto y que seguramente era la sociedad actual en ese entonces. Yo pienso que por un lado nos quiere hacer ver de forma exagerada cómo son algunas personas, aspectos de la sociedad en su patología, cómo estamos enfermos o cómo nos afectan ciertas situaciones enfermas, y eso nos enferma al mismo tiempo y nos convierte en personas paralizadas, en personas inútiles, en personas que no tenemos un beneficio para la sociedad cuando dejamos que estas circunstancias alrededor nos afecten. Y por otro lado, que sí existe la bondad, que existe la benevolencia, que sí existe la misericordia de otro sector de personas que habitamos en esta humanidad, y que bien podemos, si no justificar, por lo menos entender las circunstancias difíciles de otros y tratar de entenderlas o tratar de mitigarlas o tratar de ayudarlas, y como al mismo tiempo hay gente que simplemente no se deja ayudar, no quiere y es más, no puede dejarse ayudar. Es una historia bastante interesante. Les digo, en apariencia pudiera parecer como algo inútil que leer, porque nos lleva a un punto de desesperación en que tú dices, bueno, ¿cuál es el sentido de contar esta historia? Pero un poquito analizando cada personaje, yo pienso que tiene todo el sentido, tiene todo un porqué, y creo que cada uno de nosotros podemos encontrarle, por supuesto, un significado diferente de acuerdo a lo que pues nos ha tocado vivir en la vida, lo que nos ha tocado observar, qué tanto profundizamos a veces en cierto tipo de lecturas o temas. Y a mí me pareció en verdad una lectura interesante. Puedo comprender por qué es uno de sus escritos más aclamados, aun cuando este autor tiene pues un historial de escritos los cuales no fueron bien recibidos en su tiempo. De hecho, era considerado un escritor fracasado, y pues no sé, simplemente creo que ese es el estigma de cada escritor, que en algún punto todo cierto sector o en algún momento siempre es rechazado en sus escritos, en sus cuentos, en su obra, pero que si logra aguantar y trascender quizás cierta generación, todo escrito de todo escritor creo que vale la pena leerse. Así que esto le pasó a Melville, y pues ustedes pueden darse cuenta, tantos años después aquí estamos reseñando sus libros. Moby Dick es una de las grandes obras de literatura universal y ha sido llevada al cine. Incluso esta historia de Bartleby, el escribiente, también fue llevado a la pantalla grande, y pueden encontrar este libro muy poco en librerías, que me parece, pues obviamente ya desde hace mucho tiempo no se edita, pero sí lo pueden encontrar fácil y rápido también en formato electrónico, y no les va a llevar mucho tiempo leerlo. Es algo corto en realidad, pero yo se lo recomiendo muchísimo. Vale la pena que nos expongamos a todo tipo de historia, todo tipo de forma de estilos de ser contada, que además es bastante amena y divertida con todo y lo desesperante que es, y creo que es una buena lectura que ustedes pueden hacer durante este año. No les va a llevar mucho tiempo y creo que les va a gustar. Pues es lo que puedo decirles de momento de esta obra. Espero que la próxima semana nos vuelvan a buscar este podcast para escuchar otro libro, algún otro autor, alguna otra historia. Yo les agradezco como siempre que nos escuchen, y nos escuchamos hasta la próxima. Hasta luego.